Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Yo soy Carlos Rivero y en esta ocasión vamos a hablar del proceso que afronta el expresidente Martín Vizcarra. Pero antes vamos a revisar los titulares de nuestra portada del día de hoy. La Junta Nacional de Justicia es un fiasco. Esta es una afirmación del excongresista Víctor Andrés García Belaúnde, quien cuestiona a la Junta Nacional de Justicia, encabezada por Gino Ríos Patio, por no sancionar a jueces como Concepción Carhuancho. Más de 135.000 policías podrán votar el 2026. El exdirector de la Policía, general de retiro Eduardo Pérez Rocha, a favor del proyecto de ley que también habilitaría a 65.000 militares. Raúl Doroteo prohibido de acercarse a su padre. Poder Judicial dicta medidas contra congresista denunciado por agresión. Reino Unido se alista para guerra con Rusia. Compra poderosos misiles y fabrica 12 submarinos de ataque. Y finalmente, peruanos podrán viajar a Japón sin visa. Embajada nipona anuncia que medida regirá desde el 1 de julio. Bien amigos, como les comentaba, hoy vamos a tocar el proceso judicial que enfrenta Martín Vizcarra por presuntas coimas recibidas cuando era gobernador de Moquegua. Para ello tenemos una entrevista vía Zoom con la excongresista Rosa Bartra. Doctora Bartra, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. A ver, como decíamos en la introducción, el caso del expresidente Vizcarra apunta a ser el más sólido, ¿no? Hemos visto en este juicio oral testimonios contundentes. ¿Usted considera que la suerte del expresidente está echada? Si es que la justicia realmente hace su trabajo en nuestro país, si es que el Poder Judicial es, eficiente en el término de resolver conforme a las pruebas aportadas por el Ministerio Público, sí, la suerte de Martín Vizcarra está echada. Él afronta varias investigaciones, pero en especial hay una que está en etapa final. Él está investigado por el Club de la Construcción, está investigado por el caso Pruebas Rápidas, está investigado por los intocables de la corrupción, está investigado por el caso Vacunagate, por el tema de Obrainsa, afronta varias investigaciones. Pero, como le decía, en particular, la del Club de la Construcción es el más avanzado. Está en juicio oral en etapa final y debería prontamente terminar con una sentencia. El fiscal ha pedido ahí, recordemos, 15 años de prisión preventiva para él. Claro. Ahora, doctora, al inicio de su respuesta me queda la impresión de que no tiene la suficiente confianza de repente con una decisión contundente contra Vizcarra. ¿Esto es parte de esta influencia de un sector sobre el Poder Judicial? Lo que ocurre con Martín Vizcarra realmente es sorprendente, y es sorprendente porque este caso, que está en etapa final de juicio oral, tiene años. No es un juicio reciente ni por hechos recientes. Lo arrastra él desde que fue gobernador regional de Moquegua en el año 2011. Del 2011 al 2025, ¿cuántos años han transcurrido, Carlos? Entonces, realmente ha existido un favorecimiento para él que es inusual. La justicia suele ser célere, rápida, encarcela o da prisión preventiva. Sin embargo, Martín Vizcarra, justificando su arraigo con el hecho de que era candidato al Congreso de la República, no le dieron prisión preventiva. Entonces, sí, la justicia ha tenido un baremo excepcionalmente bajo cuando en los casos de Martín Vizcarra se han tratado. El juicio oral debería terminar en los siguientes días. El señor Vizcarra tiene impedimento de salida del país hasta el 5 de julio y la verdad es que esperemos que hasta este 5 de julio él haya sido sentenciado. ¿Usted considera que existe la posibilidad de que Vizcarra trate de evadir a la justicia haciendo lo mismo que hizo Nadine Heredia, buscando un refugio en alguna embajada?
A ver, teniendo en cuenta que el pronóstico, sobre todo en el caso Club de la Construcción, tiene una altísima probabilidad de condena, y eso debe ser en los próximos días. A ver, ¿por qué digo que tiene una altísima probabilidad de condena? Porque las pruebas presentadas, los colaboradores eficaces, las pruebas materiales, los registros telefónicos, los depósitos bancarios, la trazabilidad del dinero y la solicitud del fiscal Germán Juárez Atoche de 15 años, tiene la probabilidad de que los jueces, en base a las pruebas aportadas, lo sentencien. Recordemos, son 15 años. Una sentencia condenatoria, por lo tanto, terminaría con una prisión efectiva, es decir, con Martín Vizcarra haciéndole compañía a Pedro Castillo y a Alejandro Toledo. Entonces, esta posibilidad de una sentencia con prisión efectiva, obviamente, incrementa el riesgo de fuga. Y ya tenemos nosotros informes de la Policía Nacional del Perú. Un documento policial de mayo, de este último mayo, hace apenas un mes, ha alertado sobre 2 escenarios. La fuga del país, es decir, que salga, como muy bien ha dicho usted, como Nadine Heredia, una fuga como cualquiera de los que se han fugado, digamos, cualquiera de los prófugos, o una solicitud de asilo político, como ha hecho Nadine Heredia. Y hay países que podrían eventualmente favorecerlo, Bolivia o Brasil. Entonces sí hay un riesgo de fuga que es altamente probable. Él ha dicho que a dónde se va a ir, que él se va a quedar, pero Martín Vizcarra es un mentiroso consumado. Es alguien cínico, es alguien que es capaz de negar lo que estamos viendo. Entonces, que le haya dicho que se va a quedar, la verdad, más que dar tranquilidad, creo que debería aumentar la previsión por parte de las autoridades. Ahora, lo que no se explica desde un sector es, en otros casos se dictaban prisiones preventivas de manera célere, la Fiscalía solicitaba prisiones preventivas para otros políticos. Con él no ha sucedido lo mismo, él ha tenido un trato distinto y usted menciona, ¿no? Hay informes policiales que evidencian que él podría evadir a la justicia. ¿Cómo se explica que no le dicten una prisión preventiva a Vizcarra, doctora? Insisto, en el año 2021, cuando Germán Juárez Atoche pide prisión preventiva, lo que le responde el Poder Judicial es que no le da prisión preventiva porque, siendo él candidato al Congreso de la República, entonces no tenía riesgo de fuga. Por favor, le han dado prisión preventiva porque alguien vivía en una casa alquilada y no propia, porque tenía mucho dinero o porque tenía poco dinero. Y en el caso de Martín Vizcarra le dieron un arraigo porque era candidato. Entonces, a ver, yo creo que debemos levantar todas las alertas. Martín Vizcarra es muy amigo de Luis Arce, muy amigo, presidente de Bolivia. Y entonces la posibilidad de que él le dé un asilo político express y que luego le dé la condición de refugiado, perseguido político, tal cual ha ocurrido con Nadine Heredia en Brasil, y conociendo cómo actúa la señora Dina Boluarte para otorgar los salvoconductos de manera expresa sin siquiera analizarlos, la verdad es que la posibilidad de que Martín Vizcarra no responda a la justicia frente a una sentencia es muy alta, muy, muy alta. A esto hay que sumarle toda esta proclividad al crimen que tiene Martín Vizcarra, alguien de quien creo que la historia no registra alguien tan cínico, tan indolente, con una capacidad de distorsión de la realidad impresionante. Entonces, sí, frente a la conducta habitual de Martín Vizcarra, frente a la personalidad de Martín Vizcarra y los crímenes que se le están probando que ha cometido,
ya debería tener pues una custodia muy fuerte o medidas de aseguramiento por parte del Poder Judicial que garanticen que alguien como él va a responder a la justicia. Doctora, en medio de esta situación, de un proceso que está a semanas de culminar, se espera con una sentencia condenatoria, Martín Vizcarra sigue paseándose por provincias, sigue haciendo campaña de redes sociales, pese a estar inhabilitado. Sobre Martín Vizcarra pesan 2 o 3 inhabilitaciones para ejercer cargo público, pero él se está vendiendo como un posible candidato, incluso hasta una encuestadora lo pone como un posible candidato para la presidencia. ¿Hay alguna explicación para esto? Digamos, el jurado, las entidades electorales deberían pronunciarse al respecto. A ver, Martín Vizcarra es un cínico consumado y él va a mentir porque decir que él puede ser candidato y eventualmente presidente de la República es una gran mentira. Él no tiene una, tiene 3 inhabilitaciones impuestas por graves infracciones a la Constitución que él ha cometido, no por persecución política, no, por graves infracciones a la Constitución. Cuando un ciudadano, un exfuncionario, un expresidente en este caso, está inhabilitado políticamente por el Congreso de la República, no tiene ninguna posibilidad de ser candidato. Es más, el Jurado Nacional de Elecciones incluso le ha cancelado su afiliación al partido Perú Primero. No es afiliado a ningún partido político, por lo tanto, de acuerdo al cronograma electoral, él no puede ser candidato, incluso si estuviera habilitado. Incluso si la Corte Interamericana de Derechos Humanos eventualmente dijera que alguna de sus inhabilitaciones debe ser levantada, no puede. Claro. Entonces, que él se presente por calles y plazas como candidato a la presidencia de la República es una estafa, es una gran mentira. Y que las encuestadoras lo coloquen a él como posible candidato, a mí me parece, esta es una opinión personal, que lo que están haciendo es construir un escenario que facilite el asilo político o que fortalezca argumentos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo colocan en una encuesta, cuando él no es posible que sea candidato, lo colocan en primer lugar en esa encuesta, y entonces el argumento de el pueblo me prefiere y como soy el preferido, me buscan sacar y me sacan como persecución de la carrera y de la vida política, es un argumento que va a ser acogido por Brasil o por Bolivia cuando él solicite un asilo. Entonces es altamente peligroso que se incentive una postulación que es un imposible jurídico, un imposible constitucional, un imposible electoral. El daño que se le hace a la democracia, a la gobernabilidad, a la sociedad en su conjunto es muy grande cuando se alientan, ya sea por simpatía, por complicidad o por conveniencia económica, actitudes de este tipo de Martín Vizcarra. Doctora, cambiando de tema, hay una fuerte corriente que asegura que nuestro sistema de justicia está infiltrado, ¿no? Digamos, hay una fuerte influencia desde un sector llamado este caviaraje, ONGs como IDL, y en medio de ellos está el equipo Lavajato, ¿no? Bastante cuestionado por la lentitud de los procesos, en algunos, claro, digámoslo claramente, el caso de Susana Villarán es a todas luces es el más escandaloso de todos, porque digamos que ella en una declaración afirma haber recibido el dinero. ¿Cuál es su opinión sobre este equipo Lavajato, doctora? En el año 2018 y especialmente en el año 2019 yo he sido muy crítica del trabajo del equipo especial Lavallato. Y era en un momento en el cual José Domingo Pérez y Rafael Vela eran Batman y Robin, eran héroes. José Domingo Pérez era el hombre del año, y, o sea,
Y en esos momentos en los cuales, en complicidad también con Martín Vizcarra, que era amado por el 90% de la población, yo levanté mi voz. Y levanté mi voz de forma muy crítica y fui severamente maltratada por haber hablado con claridad y con contundencia con respecto al trabajo de estos señores. Dije que el tiempo me iba a dar la razón y efectivamente ha pasado el tiempo y ahora Batman y Robin no son ni siquiera una caricatura. El trabajo que ellos han hecho, que en su momento yo dije que eran fuegos artificiales, efectivamente lo eran. Eran fuegos artificiales para entretener a la galería con grandes despliegues para prisiones preventivas que terminaron en nada y que presentaban una celeridad y severidad selectiva. Acá yo quiero hacer una comparación ya que usted me presenta un espectro de casos. Me dice con Susana Villarán. A Susana Villarán le empezaron a tocar porque la Comisión Lavallato destapó las cosas. Hasta el 2017 la señora Villarán era intocable. El Congreso empezó a mostrar todas las pruebas de los grandes latrocinios que se habían cometido en rutas de Lima y Línea Amarilla y recién le abrieron una investigación preliminar en el 2017. Estamos en 2025 por crímenes cometidos desde el 2011 y antes y la señora Villarán sigue contenta y tranquila en su oficina. El expresidente Humala, mismo, ya está en prisión, pero en prisión con una sentencia de primera instancia y por aportes de campaña. Los temas que tienen que ver con corrupción del caso Lavallato, como Gasoducto Sur Peruano y otras obras, la verdad es que están muy atrasados. El expresidente Toledo está preso, pero por el caso Ecoteva, que en realidad pues empezó muchísimo antes de que hubiera algún escándalo relacionado con el tema Lavallato. Entonces sí creo que hay una gran demora y con respecto a lo que le quería comparar, fíjese usted el equipo Lavallato con el expresidente Toledo, Humala, el caso Cócteles o el caso de la señora Villarán y otros. Y la lentitud con la que avanzan. Acá ponemos también el tema de Martín Vizcarra y lo lento que avanza. Pero fíjese usted el caso de Pedro Castillo. Pedro Castillo fue procesado por un delito que supuestamente, digo supuestamente porque hasta que no se determine judicialmente la presunción de inocencia debe respetarse, supuestamente en diciembre del 2023. ¿Ok? Diciembre del 2023 versus crímenes cometidos 2008, 9, 10, 11, 12. 2023. Y está en juicio oral. Está en juicio oral y un juicio oral que debe terminar dentro de muy poco. Entonces, un crimen o un delito supuestamente cometido en el 2023 frente a otros supuestamente cometidos hace 20 años, ¿por qué hay tanta diferencia en la celeridad del proceso? ¿Por qué? Esto, Carlos, es altamente peligroso. Y es altamente peligroso porque refuerza el mensaje que se le da a los sectores al sur del país, a la gente que permanentemente es discriminada o maltratada por el sistema, de que en el país a los pobres, a los humildes, a la gente del Ande, se los trata con severidad, mientras que a los ricos, a los blancos, a los de la derecha, se les da trato privilegiado. Y cuidado, que esto en un escenario electoral puede terminar en la elección de alguien muchísimo más radical que Antauro Humala o cualquiera que hayamos conocido antes. Claro, estamos hablando de que se convierte en una especie de caldo de cultivo para medidas extremistas, pero esto nos lleva, y con esto terminamos, a esta propuesta desde hace mucho tiempo, ¿no? El tema de la reforma de nuestro sistema de justicia, tan necesitada, pero que siempre se cuestiona, ¿no? ¿Tiene que hacerla este Congreso o lo ideal sería que esté en manos del próximo? Este Congreso no tiene ni el tiempo, ni la capacidad de consenso, ni la capacidad legislativa para promover y lograr una reforma del sistema de justicia que sea
como la que necesitamos en un tiempo como en el que estamos. Ha perdido por completo su conexión con el pueblo y ellos son nuestros representantes, y al perder la conexión con quienes representan, desgraciadamente han perdido la fuerza que necesitan para implementar cambios. No creo que el Congreso de la República tenga un diagnóstico que lo lleve a proponer una fórmula que resuelva los problemas. No este Congreso, de ninguna manera. Sin embargo, también quiero señalarle que cuando hablamos de reforma del sistema de justicia, pensemos en primer lugar en quienes desarrollan ese sistema de justicia. Puede ser que el problema no esté en la legislación, en las formas, en el sistema en sí mismo, sino en quienes operan. Exacto. Y más que reformar el sistema, habría que ver qué cambios y qué mejoras implementamos en los operadores de justicia. Refrescarlos, Entonces, por supuesto, creo que así como en el Congreso estamos mal porque hay muy malos representantes, es probable, y creo que es así, que el Ministerio Público y el Poder Judicial tengan problemas, más que por los métodos, por las personas. Bien, doctora, interesante conversar con usted. Esperemos que no sea la última vez y, bueno, queremos agradecer la entrevista. Claro que sí, muchísimas gracias, Carlos, por la oportunidad. Yo siempre estoy a la orden y, claro, como es congresista, como ciudadana, como abogada, me reafirmo en que la lucha contra la corrupción requiere un sistema judicial fuerte y un Congreso vigilante, pero que tenga a las mejores personas. Casos como el de Vizcarra son una oportunidad, Carlos, para fortalecer la confianza en nuestras instituciones. Bien, doctora, que tenga buen día. Muchas gracias. Gracias a usted. Bien, amigos, estuvo con nosotros la excongresista Rosa Bartra, con quien hemos hablado sobre el tema de Vizcarra, ¿no? Ella, tal como muchos pensamos, si es que la justicia opera con la normalidad que debería haber una sentencia condenatoria contra Vizcarra. Y sí, Bartra alerta a las autoridades a estar de cerca, a seguir de cerca a Vizcarra, porque la posibilidad de evadir a la justicia está latente, ¿no? Y justo la excongresista mencionaba, ¿no? Es muy amigo del actual presidente de Bolivia y hacia ahí podría fugar. Yo los invito a seguir en el canal, que venimos con más entrevistas. Los tiempos cambian, la verdad no.